Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestra clase, donde vamos a hablar un poco acerca del transporte de las macromoléculas o las partículas a nivel celular, es decir, dentro de la célula. Acá tenemos el concepto de las macromoléculas, también conocidas como grandes partículas. Estas se introducen o se expulsan o se mueven dentro de la célula principalmente a través de dos movimientos. ¿Cuáles van a ser esos dos movimientos o procesos que se van a dar? Son dos: exocitosis y endocitosis. Ejemplos básicos. La exocitosis va a ser la excreción de macromoléculas como la insulina, que es una molécula muy grande, a través de la fusión de vesículas con la membrana celular, es decir, de adentro hacia afuera. Luego tenemos el proceso de endocitosis, donde será contrariamente lo inverso, que es la ingestión de macromoléculas con la formación en el interior de la célula de vesículas que van a proceder del exterior adheriéndose a la membrana plasmática, ¿no? Existen dos tipos de endocitosis que son claramente dos, que son la pinocitosis y la fagocitosis. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Primero vamos con un ejemplo gráfico muy bonito de un texto muy conocido, ¿no?, de fisiología, donde acá vemos el proceso de endocitosis, en el cual vemos cómo pequeñas macromoléculas se adhieren a la membrana celular y van a formar una vesícula de la bicapa lipídica y finalmente van a ingresar en forma de vesículas al interior de la célula. Y de forma completamente inversa, en la exocitosis, la vesícula va a ir desde la parte interna de la célula hasta el exterior, donde está la bicapa lipídica, y se va a fusionar para finalmente expulsar las sustancias, en este caso las macromoléculas o de repente neurotransmisores, hacia el exterior de la célula, o sea, el medio extracelular. Acá tenemos el ejemplo bien práctico de la fagocitosis y la pinocitosis, en la cual claramente podemos darnos cuenta que la fagocitosis va a ser la absorción o adherencia de partículas sólidas grandes uniéndose a través de la membrana celular al interior de la célula. Y luego tenemos el proceso de pinocitosis, donde específicamente vamos a extraer fluidos extracelulares al interior de la célula, ¿no?, a través de esos mecanismos, ¿no? Acá vemos un receptor que se da, un proceso que se da a través de receptores, que luego en un momento lo vamos a conversar mucho mejor, pero acá básicamente vemos cómo sustancias externas se adhieren a unos receptores que se encuentran a nivel de la superficie externa de la célula para finalmente adherirse e ingresar a ella. Bueno, no va el tema, pero más o menos este sería un ejemplo de cómo el virus del COVID-19 se adhiere a sus receptores específicos, que son las enzimas convertidoras de angiotensina, para ingresar al interior de la célula y bueno, lastimosamente nos hacen el daño que nos hacen posteriormente, ¿no? Qué feo, pero así es. Ahora conversemos acerca de alguna de las partes importantes de la célula y acá vamos a hablar del citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Es una parte muy elemental de la célula, debido a que es una región que se va a situar entre dos membranas, la membrana nuclear, es decir, entre el núcleo, y la membrana celular, es decir, la capa externa que va a envolver a la célula. El citoplasma es una sustancia transparente y algo viscosa, muy parecida a la contextura de una gelatina. Tiene un aspecto gelatinoso, que valga el concepto nuevamente, y está formado sobre todo por dos elementos, que son agua y proteínas. En general, el citoplasma de las células eucariotas, como las nuestras, tienen los siguientes componentes y vamos a ver cuáles son, que son la matriz citoplasmática, el sistema de endomembranas, las organelas membranosas y las inclusiones celulares. Vamos con lo siguiente. Vamos a hablar en primer lugar de la matriz citoplasmática, también llamado citosol. Está constituida por una sustancia coloide y un citoesqueleto. La sustancia celular coloide es viscosa porque tiene un gran número de moléculas muy grandes y también pequeñas, que son tan pequeñas como las sales minerales, que están disueltas en esta solución. Las grandes moléculas, principalmente como las proteínas, están dispersas en todo el líquido como especie de iceberg en un mar de hielo, poniendo un ejemplo práctico, ¿no? Las proteínas de la matriz poseen un alto grado de asociación, lo que va a permitir que éstas vayan a formar los filamentos muy delgados que posteriormente se van a convertir en los túbulos que, bueno, vamos a ver más adelante, que van a ser las estructuras de la célula y que van a dar su
contorno esquelético y van a formar lo que se conoce como el citoesqueleto celular. Y hablemos del citoesqueleto. El citoesqueleto tiene por función estabilizar la estructura de la célula. Más o menos podría ser como los fierros y la base de una casa para formar una, ¿no? Porque si no tenemos una estructura sólida, una casita no va a poder soportar las inclemencias del clima, ¿no? Ya sean inundaciones, huaicos, etcétera, etcétera, cosas, ¿no? Igual es la célula, tiene que tener una estructura muy bien formada para poder desarrollarse. A su vez, la organización del citoesqueleto se va a dar por las organelas y van a producir estas organelas un cierto movimiento que nos va a permitir ver lo siguiente, que los filamentos proteicos son estrictamente tres, y estos son los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos, ¿no? La actina, que es muy importante en la movilización celular, ¿no? Acá tenemos una pequeña imagen, un gráfico bonito que está en la red, que lo pueden revisar en cualquier momento, donde vemos la membrana plasmática, el retículo endoplasmático que está acá, ¿no? El azulito es la membrana. Acá tenemos la conexión de microtúbulos y mitocondria también, los ribosomas y los microfilamentos. Luego explicaremos a más detalle todo esto. Vamos con el sistema de endomembranas, ¿no? Está formado por un conducto de cisternas delimitadas por membranas interconectadas unas con otras. Este sistema tiene los siguientes componentes, y estos son el retículo endoplasmático con sus dos versiones, rugoso y liso, el aparato de Golgi y la carioteca como aparato de membrana. Ojo ahí. Y acá tenemos un esquemita bonito, antiguo también, ¿no? Que es de muchos textos conocidos, ¿no? Libros de fisiología, histología, ¿no? Finn-Jeneser, Gannon, Guyton, ¿no? Que se pueden acordar por ahí. Y también creo que el libro Ross tiene una imagen muy parecida a esta. Entonces acá vemos un esquema general de la célula donde vamos a ver descrita el retículo endoplasmático, liso, rugoso, la envoltura nuclear, el aparato de Golgi, los ribosomas, acá diré los mitocondrias, perdón, y los lisosomas finalmente, ¿no? Estructuras membranosas principalmente. Hablemos un poquito acerca de esto, la carioteca. La carioteca, que es una doble membrana que va a encerrar a una cavidad. ¿Pero a qué cavidad? Vamos a ver. Se denomina también como una cisterna perinuclear que va a determinar una continuidad con el retículo endoplasmático rugoso, pero principalmente la carioteca, ¿a qué hace referencia? A la envoltura que va a cubrir a toda la información genética de la célula, es decir, finalmente al núcleo, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Al igual que esta, los ribosomas van a presentar una cara citosólica. ¿Qué significa esto? Que estas capas, al decir doble membrana, va a tener una capa que va a mirar hacia el citosol, o sea, el citoplasma, y una cara que va a ver hacia su interior, donde va a estar contenida su información genética, en el caso del núcleo, ¿no? Como vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen bonita de los aparatos membranosos de la estructura celular. Y acá tenemos la envoltura nuclear, como ustedes pueden ver, es una doble capa. Acá tenemos el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso y liso. El retículo endoplasmático se denomina, o es finalmente, una red interconectada de cisternas, túbulos aplanados y sáculos comunicados entre sí, que van a intervenir en las siguientes funciones, que son la síntesis proteínica, forma proteínas, favorece la síntesis metabólica de los lípidos y algunos esteroides, podrán ser esteroides sexuales, ¿no? Que vienen a partir de los lípidos, así como en el transporte intracelular. Se encuentran estos en las células animales y vegetales, pero no en las células procariotas. Es un organelo encargado de la síntesis y transporte proteico, principalmente. Pero este es el concepto general, ¿no? Del retículo endoplasmático. Pero sabemos que hay dos tipos de retículos endoplasmáticos, el rugoso y el liso. El rugoso principalmente tiene esta denominación debido a la adherencia de otras organelas en su estructura denominada ribosomas. Estas van a estar unidas a esta membrana endoplasmática a través de unas proteínas denominadas riboforinas. Y el concepto simple y entendible del retículo endoplasmático liso significa que no tiene ribosomas adheridos a su estructura y por lo tanto es mucho más llana en su estructura. Y además, una diferencia importante entre ambos es que el retículo endoplasmático rugoso se va a encargar de la síntesis proteínica y el retículo endoplasmático liso del metabolismo y síntesis de los lípidos, es decir, las grasas, ¿no? Un poco fácil de entender.
acá vamos a redundar un poco en esto, en lo que es las funciones. La síntesis de proteínas la lleva a cabo el retículo endoplasmático rugoso, ya lo vimos, ¿no? Específicamente a través de los ribosomas adheridos a su membrana. Pero acá vamos con algo importante. Las proteínas van a ser transportadas del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, que vamos a ver más adelante, mediante unas vesículas denominadas vesículas de transición, donde las fibras proteínicas van a sufrir un proceso de maduración. Es decir, lo que está todavía no bien formado en el rugoso, en el aparato de Golgi, termina de formarse y empaquetarse muy bien, para luego formar parte de los lisosomas o de las vesículas secretoras del organismo. Luego tenemos otra función a nivel del metabolismo de los lípidos, donde participa principalmente el retículo endoplasmático liso, que al no tener ribosomas, como ya lo mencionamos, se le imposibilita la función de sintetizar proteínas, pero sí los lípidos, como lo vemos, y a la cabeza tenemos el colesterol y sus derivados como los ácidos biliares, y a su vez de estos formar los procesos para terminar en la formación de los esteroides u hormonas sexuales en las personas, ¿no? Que eso lo vamos a ver y lo conversaremos en los temas de obesidad más adelante. De ahí la importancia. Otras funciones importantes tenemos la función de detoxificación, que es básicamente un proceso en el cual se va a dar a nivel hepático, que va a permitir o va a invitar a la inactivación de los productos tóxicos, ya sean drogas, medicamentos, alimentos, que puedan causarle daño al organismo. Principalmente se da a nivel de las células hepáticas denominadas hepatocitos. Y acá tenemos una función más, que es la glucoxilación, que va referida principalmente al proceso de formar oligosacáridos, es decir, otras sustancias más complejas, más grandes que las proteínas simplemente, que van a darse a nivel de retículo endoplasmático, y de este modo las proteínas resultantes de este proceso se transformarán en proteínas periféricas del glucocálix, es decir, de la envoltura celular. Finalmente refuerza ese proceso, ¿no? Acá tenemos un gráfico rápido donde podemos ver un esquema del núcleo. Acá lo vemos, los poros nucleares, los orificios a través de los cuales se va a dar intercambio de información genética. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, el liso acá por este ladito, ¿no? Los ribosomas adheridos a estos dos retículos, y finalmente el resto de organelas como el aparato de Golgi y el sistema lisosomal. Y hablando de lisosomas, acá tenemos que son orgánulos relativamente grandes formados por el retículo endoplasmático rugoso y luego empaquetadas por el aparato de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas que sirven para digerir los materiales de origen externo o también interno, que va a llegar a nivel celular. Esto quiere decir que permite los lisosomas finalmente desarrollar el proceso de digestión celular. Digamos que sería el estómago de la célula, no, sino el aparato enzimático celular para degradar las sustancias del organismo. Las enzimas lisosomales son capaces de digerir desde bacterias a través de un proceso que hemos visto, que es la fagocitosis, y procesos de endocitosis. Las enzimas más importantes del lisosoma son las siguientes, y casi tienen nombres parecidos a las sustancias que van a eliminar finalmente o digerir, que son lipasas de lípidos, glucosidasas de los carbohidratos, o sea, glucosa, ¿no? Glucosa por decirlo así, proteasas de las proteínas y las nucleasas de los ácidos nucleicos. ¿Ven? Como ven, no parece muy difícil de entender, ¿no? Es fácil de llevarlo de la mano. Acá tenemos un dibujito bonito de los lisosomas, cómo estos se adhieren al aparato de Golgi, también en parte al retículo endoplasmático, y finalmente cómo van a terminar en forma vesicular y finalmente salir al exterior de la célula adhiriéndose a su estructura. Hablemos de otra estructura membranosa, que son las mitocondrias, que son orgánulos presentes prácticamente en todas las células eucariotas superiores, ¿no? Los seres humanos no son exentos a ellas. Son encargados de suministrar la mayor parte de energía necesaria para todas las actividades a nivel celular. Actúan, por lo tanto, a través de la generación y síntesis de energías en grandes cantidades en forma de adenosín trifosfato, que es el ATP. Esto se da a través de un proceso muy hermoso que se llama la fosforilación oxidativa, o también cíclico, o también el ciclo del ácido cítrico,
Es un proceso muy hermoso que más adelante vamos a verlo de forma más detallada. Ahora hablemos del complejo o aparato de Golgi, que ha sido descubierto por Camillo Golgi en el año de 1898. Es una estructura situada a nivel del núcleo y el polo excretor de las células, principalmente de la mucosa y de la glándula tiroides. Algunas células son múltiples, como los hepatocitos, o sea, muchas células. Está formado por un conjunto de sacos, cisternas, vesículas llenas de fluidos. Los sacos se ven apilados en su externo como si fueran una pila de monedas enormes. Es el diagrama que se da a este aparato, ¿no? El sistema de Golgi consta aproximadamente de 5 a 8 cisternas por cada fila, o pueden ser más de 30 en algunos casos. Y el retículo endoplasmático, generalmente el rugoso, y el aparato de Golgi son los que van a formar los túbulos y la intercomunicación tubular del citoplasma. Es decir, finalmente estas dos organelas son las que van a tener una gran importancia en la formación del citoesqueleto celular, ¿no? Acá tenemos una imagen del aparato de Golgi, cómo expulsa sus vesículas ya formadas, limitadas por una membrana. Acá tenemos su luz y un diagrama a nivel de microscopio electrónico de cómo se da este proceso, cómo se ve este aparato en todo caso. Funciones, repasemos funciones del aparato de Golgi. Se relaciona con la excreción celular y son sintetizadas a nivel de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, con el cual tienen una relación muy bonita, ¿no? A su vez también ayuda al empaquetamiento final de los lípidos sintetizados en el retículo endoplasmático liso, y a su vez es el que finalmente va a permitir llevar un producto fabricado ya casi al 100% al exterior de la célula, ¿no? Permite la formación del acrosoma del espermatozoide, un elemento importante posteriormente para la fertilización y la formación de un nuevo ser. A su vez va a formar los primeros lisosomas antes de que estos salgan fuera del organismo para realizar sus actividades fagocíticas. Realizan la síntesis de polisacáridos y de celulosa a nivel vegetal, ¿no? Que son un proceso totalmente distinto que no se da en los humanos. A su vez, ayuda a la secreción, transporte y excreción de sustancias lipídicas y algunas hormonas, como hemos visto. Finalmente, proceso hormonal, gracias a la síntesis a partir de lípidos. Acá tenemos una imagen de otra organela a nivel de un microscopio electrónico, que son los peroxisomas, y vamos a ver qué nos dice de estos. Los peroxisomas son pequeñas vesículas que van a estar, bueno, como son muy pequeñas y solo son vistas con microscopio electrónico, su unidad de medida son las micras, provistas de una membrana plasmática semipermeable que contiene varias enzimas que van a producir o van a utilizar principalmente peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿no? Cuya fórmula vemos acá. Se ha identificado más de 50 tipos de enzimas peroxisomas a nivel de los diferentes tejidos del organismo. Y la función principal es relacionada con el metabolismo de los lípidos, ¿no? En especial en el acortamiento de los ácidos grasos a nivel de sus cadenas largas para formar principalmente el proceso oxidativo a nivel mitocondrial, ¿no? Como vemos acá. Hablemos un poco de los ribosomas. Los ribosomas, como vemos, están adheridos al retículo endoplasmático. Desde un punto de vista funcional, los ribosomas son estructuras en las cuales se lleva a cabo la síntesis de proteínas, es decir, las estructuras que finalmente formarán adheridas a otras más, las estructuras se forman a nivel rizosomal. Los ribosomas se encuentran en las células de todos los organismos vivos, incluso en las células procariotas, excepto en los eritrocitos maduros, que son anucleares. El número de ribosomas por la unidad de superficie varía con los distintos tipos de células que se puedan presentar, es decir, tipo de tejido, aparato y sistema, siendo constante para un determinado tipo celular. O sea, no vamos a encontrar la misma cantidad de ribosomas en todos los sistemas o grupos de tejidos, ¿no? En las células del hígado y del páncreas se ve que los ribosomas presentan una gran afinidad por las membranas del retículo endoplasmático, ¿no? Estando unidas a su membrana externa. De ahí que parte de eso se forma el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas sueltos pueden estar aislados o agrupados, formando lo que se conoce como polisomas, mediante ARN mensajero, que son los mensajeros tributarios del organismo celular. Con la distancia que existe entre ellos, que se
limita en angstrom, puede ser entre 300 o 350. La situación de los ribosomas va a depender mucho de la función que va a realizar la célula en general. Acá tenemos una imagen, ¿no?, de cómo podemos ver el núcleo de una celulita, su retículo endoplasmático y adherido a estas pequeñas bolitas que van a ser finalmente los ribosomas. Y hablamos del núcleo y tenemos lo siguiente. El núcleo es la parte más importante de la célula. La presencia del núcleo es una de las características que distingue a las células eucariotas de las células procariotas. Y se podría denominar que es uno o si no el órgano organela más importante de la célula. El núcleo ocupa alrededor del 10% del volumen de una célula y en ella encontramos el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es fundamental para la determinación genética y cromosómica de un nuevo ser. Los componentes del núcleo, así de fácil, lo enumeramos 4, que son la carioteca, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo. La carioteca es un sistema de doble membrana, ya lo hemos visto a ras hace un momento. Es discontinuo porque está atravesada por poros a través de los cuales el interior del núcleo se comunica con el citosol, la parte más líquida del citoplasma, ¿no? Las dos membranas se componen finalmente y forman la envoltura nuclear, o también llamado carioteca. A nivel de los poros van a estar distribuidas en toda la superficie nuclear. La membrana externa de la envoltura nuclear se continúa con la membrana del retículo endoplasmático, rugoso, valga la aclaración, comúnmente a través de su cara citosólica, la que mira hacia el citosol. Y además va a estar asociada con muchos y múltiples ribosomas para la función energética del cuerpo. La membrana nuclear interna se halla sostenida por una lámina nuclear muy pequeña, que es un delgado enrejado de filamentos intermedios dispuestos en las más variadas direcciones, y esta lámina nuclear finalmente va a formar lo que se conoce como la envoltura nuclear. Rápidamente conceptualizamos 3 cositas más, que son el nucleoplasma, también llamado cariolinfa, que es un líquido, es el fluido del núcleo en el cual vamos a encontrar diversas y gran cantidad de enzimas, iones y otros elementos importantes para su función. La cromatina, que tiene la formación finalmente del ADN más las histonas, que son sustancias que nos van a permitir el desarrollo posterior a nivel de la meiosis y mitosis en algunos casos, se encuentran como eucromatina y heterocromatina, que vamos a ver posteriormente en mayor importancia. El nucleolo es una estructura temporal de la célula, no tiene membranas, está dispersa por ahí, se observa de una forma esférica, formando una especie de corpúsculos, formando una estructura similar a una esponja, ¿no?, o a varias esponjas. Finalmente tenemos las funciones, que es controlador celular, formación de ribosomas y porta la información genética que será importante para los siguientes procesos de replicación. Muchas gracias y eso es todo. Nos vemos. Bye bye.